Presentamos 24 Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidas a las noticias en este cuarto día de la guerra en Medio Oriente, en donde ya se registran más de 2.000 muertos y 8.000 heridos en tan solo 4 días de conflicto. Estamos con nuestra editora de Internacional, Andrea Aguilar, para conocer los últimos detalles. Esto, la verdad es que hay información a cada minuto, Andrea. Lamentablemente también suben los números de heridos, de muertos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Iván y Connie, ¿cómo están? Muy buenas noches. Y justamente tenemos en estos momentos, estamos con Flavia Cordela, que es nuestra enviada especial a Grecia, en donde va a llegar un grupo de chilenos que ya fue evacuado desde Tel Aviv. Buenas noches, Flavia, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Acá en Grecia, 3 de la mañana, y se espera ya que en los próximos minutos aterrice el Boeing 737 que trae hasta este lugar a los primeros 80 chilenos que fueron repatriados desde Israel en un vuelo que salió a las 7:35, 19:35, hora local chilena, hasta este lugar. Se espera que en unos cerca de 20 minutos más puedan llegar estas 80 primeras personas. En una jornada que ya lo escuchábamos hablar a las autoridades, ¿no? Algo que era una operación compleja que se tuvo que coordinar a miles de kilómetros de distancia, pero que ustedes lo están viendo en las imágenes como ya empieza a tener frutos todo ese trabajo que se hizo, porque en pocos minutos más van a llegar entonces acá a Grecia los primeros chilenos. Se elige este país como puente, como el país cercano a Europa, seguro para poder comenzar el regreso. Algunos de esos chilenos van a quedarse en Europa, otros van a ser trasladados hasta Chile también en un segundo avión del ejército de la FACH que también va a llegar hasta Europa. Luego les vamos a contar de eso, pero quiero que pasemos a revisar parte del ambiente que se vivió durante esta jornada hace solo unos minutos atrás, cuando se escuchó un canto emocionado de los chilenos que partían desde Tel Aviv hasta Atenas. Pasemos a escuchar ese ambiente. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Dulce patria, recibe los votos, porque Chile cruzarás puro. Será de los libres, fue el asilo contra la opresión, que hoy la tumba será de los libres, fue el asilo contra la opresión, que hoy la tumba será de los libres, fue el asilo contra la opresión, fue el asilo contra la opresión. Se espera entonces que este Boeing 737 haga distintos viajes, todos los que sean necesarios, dicen desde el gobierno, para poder sacar a todas las personas que se encuentran en Israel. Dicen también que la situación es dinámica. Se ha hablado de 377 pasajeros inscritos, luego se habló de más de 460. Lo cierto es que el compromiso que dieron desde el Ejecutivo es poder sacar a todas estas personas. Y es por eso también que ya se encuentra en viaje rumbo a España un segundo avión de la FACH. Hablamos del Hércules C-130, que también va a prestar ayuda y servicio en todo este trabajo. Sobre esto y sobre las labores que está realizando la Fuerza Aérea de Chile se refirió el comandante. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Esta operación considera al menos 5 vuelos, lo que se está coordinando directamente con la Cancillería, dependiendo de la cantidad de personal y compatriotas que sea necesario poder trasladar desde Israel hacia Grecia. Adicionalmente a esto, la Fuerza Aérea ha dispuesto una segunda aeronave, un C-130, que ya se encuentra rumbo a Europa para poder apoyar de manera directa esta operación de tal forma de poder minimizar la cantidad de días que nuestros compatriotas deben estar en Israel.
Operaciones complejas que se están viviendo en estas horas. Dicen desde la Cancillería también que esperan que todo este trabajo se realice lo más rápido posible para poder hacer todos los traslados en el menor tiempo. Esperan que de aquí hasta el jueves, ojalá, puedan salir todas las personas que tienen que salir de este conflicto que se está desarrollando. Y así como hay buenas noticias con la llegada de estos primeros 80 chilenos, hay otras que no lo son tanto. Ya se confirmó la muerte de 4 personas, una chilena, 3 descendientes de chileno y todavía también permanece desaparecida una persona. Pasemos a revisar el siguiente informe que da cuenta de la otra cara, esa quizás no tan alegre que se está viviendo en relación a los demás chilenos. Fue en uno de estos ataques sorpresa donde el nieto de chilenos Itai Berdichevsky junto a su esposa Dar fueron brutalmente asesinados. Parte de su familia en Chile relata cómo fue el momento en que se enteraron de la noticia. Nos enteramos el día domingo en la mañana de acá, que nos avisaron que los habían matado y después también nos fuimos enterando de otros detalles como que a los mellizos, que tenían mellizos de 9 meses, no los mataron, pero los dejaron botados en un campo en las afueras del kibutz. These are not soldiers holding weapons that they can fight or anything else. These are innocent citizens and youngsters, young families, children and babies. Precisamente el matrimonio vivía en un kibutz cercano a la franja de Gaza, que son granjas comunitarias de ciudadanos de Israel. Los mellizos fueron encontrados por el ejército entre 12 y 14 horas después del ataque. Y obviamente sus condiciones no eran las mejores, pero están bien, están sanos y están bien cuidados, están con sus abuelas. Así que recordarán a sus padres como héroes probablemente que perdieron la vida defendiéndolos. Este martes se conoció que hay otra víctima descendiente de chilenos, Tomer Spirer, de 37 años, que fue asesinado mientras entrenaba con su bicicleta cerca del kibutz Mefalsim. Tenía una esposa y 2 hijos, quienes se encuentran bien. Esta es una de las víctimas fatales confirmadas por Cancillería formalmente, que se suman al caso de Noa Glassberg, hija de chilena, e Itai Berdichevsky. Tenemos que lamentar 3 víctimas descendientes de chilenos, ¿no es cierto? Ya se han indicado las personas correspondientes y estamos también verificando si hay alguna otra víctima. Durante esta tarde, Cancillería confirmó el asesinato de una ciudadana chilena. Se trata de una adulta mayor llamada Gina Pak. Gina tenía 90 años, vivía en el kibutz Kisufim y fue uno de los ancianos. Muchos ancianos fueron primero sacados, le sacaron fotos, videos, etcétera, y después asesinados. Precisamente en el mismo kibutz donde habría sido asesinada Gina Pak, desapareció la chilena Loren Garkovich, quien estaría secuestrada junto a su marido. Por ahora se desconoce su paradero. Su hermano relata cómo se enteró de su desaparición en voz de su padre. Él, por el hecho de ser bombero, volvió al lugar de los hechos y se encuentran con que Loren no estaba por ningún lado, Iván tampoco. La casa de ellos está en buenas condiciones, por lo tanto asumimos todo de que está secuestrada. Nosotros somos fuertes y esperamos pronto recibir buenas noticias para poder compartirlas con ustedes. Esta es la casa donde Loren vivió hasta los 7 años en San Felipe. Uno de sus tíos la recuerda con cariño y están preocupados por su integridad. Mi regalona, que lo creamos justo aquí, y al saber ahora que le está pasando esto, es fome. Nunca pensamos que quería pasar esto. Es parte del dolor que dejó en nuestro país el ataque sorpresa en territorio israelí que terminó con descendientes de chilenos fallecidos y una compatriota desaparecida.
Revisábamos ahí el informe con una noticia que contrasta, como ya les estábamos contando, con lo que se espera que pase aquí en los próximos minutos en Grecia, porque ya se espera que dentro de 10-15 minutos pueda llegar este avión con los 80 pasajeros chilenos, en una jornada que es la primera de muchas de lo que va a ocurrir en las próximas horas, porque son varios los países que están mandando sus aviones para poder rescatar a las distintas personas de sus países desde los distintos puntos del conflicto para poder llevarlos de vuelta a sus naciones. Por lo tanto, vamos a seguir informándoles lo que va ocurriendo acá. Ya son 80 los primeros chilenos los que se subieron, como ustedes lo vieron en las imágenes, a este avión de la FACH. Se espera que sean más, se van a hacer todos los vuelos que sean necesarios para poder cumplir con el objetivo de poder finalmente repatriar a estos chilenos que se encuentran fuera del país. Flavia, aparece ahí al lado tuyo la imagen donde se está haciendo el seguimiento, el traqueo del vuelo. Ya está en espacio aéreo griego y el segundo avión que es este C-130, que va para España. Va para España. Ese, Andrea, entiendo que está todavía a la altura de Colombia, por Cali, ¿no? Claro, por el norte de Cali estaría pasando ese avión todavía. Y este entonces, el de Grecia, estaría llegando en una hora más, al parecer. Aproximadamente estaría llegando... Un par de minutos, sí, porque el vuelo completo fue de hora 55. Entonces, en unos pocos minutos más tendría que estar aterrizando justamente en donde se encuentra nuestra enviada especial, Flavia Cordela. Todavía no hay, claro, no empieza el descenso de ese avión, pero ya está por llegar y vamos a estar en contacto, por supuesto, con Flavia cuando ya toque tierra y podamos ver a esos chilenos que veíamos y escuchábamos emocionados. Nos podemos imaginar lo que es, que finalmente después de estos 4 días de terror que han pasado, de susto, de miedo, estén finalmente... arriba de un avión de la Fuerza Aérea Chilena y a punto de aterrizar en un lugar seguro. Flavia, vamos a estar contigo entonces en cualquier minuto cuando tú nos des el aviso de que ha aterrizado el avión y eventualmente podamos tener acceso a esas imágenes o si es que naturalmente están en disposición de hacer las declaraciones. Volvemos contigo en cualquier instante. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches. Y vamos justamente con Iván a actualizar la última información que nos llega desde este conflicto en Medio Oriente. Las fuerzas de defensa de Israel aseguran que atacaron la casa del portavoz del militar de Hamas. Se trata de un lugar donde vive Abu Obeida, quien es uno de los objetivos militares del ejército israelí. Esto en medio de esta 4ª jornada de bombardeos sobre la Franja de Gaza, que el ministro de Defensa de Israel dio declaraciones hoy en donde decía que la Franja de Gaza no va a volver a ser lo mismo, mientras que otro de los focos del conflicto estuvo hoy en Ashkelon, que es el sur de Israel, que también fue objeto de violentos ataques por parte de este grupo armado palestino. Pero ¿quiénes son los protagonistas de esta escalada del conflicto en Medio Oriente? Partimos justamente con esta gráfica en donde vamos a mirar quiénes son estos protagonistas. Primero, partimos obviamente con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Recordemos, fue él el que dijo el día sábado que su país estaba en guerra tras este inédito ataque por parte de Hamas en la Franja de Gaza. Seguimos con Ismail Haniyeh, que es el líder del grupo palestino Hamas, que él gobierna la Franja de Gaza, pero particularmente él vive en Qatar hace varios años y desde ahí habría planeado todo el ataque, el peor en la historia contemporánea de Israel. Del otro lado de Hamas está la autoridad palestina liderada por Mahmoud Abbas, que es el presidente de la autoridad palestina, que en las últimas horas ha estado interviniendo, tratando de que la ONU también preste ayuda para, sobre todo, ayudar a los civiles en Gaza. Ellos perdieron la elección en Gaza frente precisamente a Hamas y tuvieron que salir del territorio. Claro, en ese momento, cuando ellos pierden la elección frente a Hamas en 2006, son expulsados después de una serie de combates que suceden en la Franja de Gaza y Fatah se retira y finalmente su gobierno en estos momentos está circunscrito a la zona de Cisjordania, que es donde gobierna la autoridad palestina con Mahmoud Abbas. Seguimos con otro de los personajes que tiene que ver con el líder de Hezbollah, porque sabemos todo lo que ha sucedido en esos 4 días. Tiene que ver también con el ataque en la frontera norte de Israel. Y Hassan Nasrallah, que es el líder de Hezbollah, que es un clérigo chiita también, estaría detrás de ese ataque. De hecho, el mes pasado él había amenazado con generar una guerra contra Israel que los iba a devolver a la edad de piedra en el caso de que ellos atacaran Líbano, que es algo que ha pasado en los últimos días.
días. Al menos en los 3 últimos días hemos tenido ese tipo de combates en la frontera norte de Israel. Y finalizamos también con otro, o llegamos mejor a otro de los actores, que es Irán. El ayatollah Ali Khamenei, que es el líder supremo de Irán, que recordemos finalmente todos los focos de la atención de Israel y el primer gobierno de Israel. El presidente decía que era culpabilidad de Irán lo que estaba sucediendo. Cosa que ellos han negado. Cosa que ellos han negado todo el tiempo. Ellos dicen, en un momento, de hecho, felicitaron a Hamás por este ataque, pero dicen que ellos no estuvieron detrás del ataque y, de hecho, aseguran que ellos van a responder contundentemente en el caso de ser atacados producto de este conflicto en Medio Oriente, que ya lleva 4 días y que repasamos esta 4ª jornada en la nota de Fernanda Navarro. Damos a los residentes de la ciudad de Ashkelon un plazo hasta las 17 horas para abandonar el país. Una amenaza del grupo armado palestino Hamás, que se concretó con un ataque masivo a la ciudad de Ashkelon, ubicada al sur de Israel. Lanzamiento de cohetes que se suman a la negativa rotunda del grupo palestino en torno a una posible negociación de rehenes, que según reportes israelíes se estima sean entre 100 y 150 personas que fueron secuestradas por Hamás en estos 4 días de guerra. Los terroristas de Hamás ataron, quemaron y ejecutaron a niños. Son salvajes. Hamás es ISIS. Y así como las fuerzas de la civilización se unieron para derrotar a ISIS, deben apoyar a Israel para derrotar a Hamás. Sin embargo, en la Franja de Gaza las imágenes también son devastadoras. Desde Israel intensifican sus ataques y solo en la noche de este martes alcanzaron 200 objetivos. Y durante la jornada se confirmó la muerte de 2 altos miembros de Hamás, sumado a la advertencia de las fuerzas de defensa de Israel, que señalan que acabar con los líderes del grupo palestino es una prioridad. Gaza no volverá a ser lo que era antes. Lo eliminaremos todo. Si no nos lleva un día, nos llevará una semana, semanas o incluso meses. Ataques que se extienden en todo Israel. El país se enfrenta con las milicias de Hamás y Hezbollah, tanto en la Franja de Gaza como en la frontera con Líbano, provocando que las sirenas de alerta de bombardeo se enciendan, por ejemplo, en la Galilea Occidental y en la ciudad de Ashkelon. Además, se reportaron este martes ataques armados desde Siria. Los agentes de Hamás no tienen dónde esconderse en Gaza. Llegaremos a ellos en cualquier lugar. Los ataques son con miles de municiones contra miles de objetivos. De hecho, informaron sobre el supuesto hallazgo de los cuerpos de 1.500 miembros de Hamás en territorio israelí, mientras que el drama de los civiles en la Franja de Gaza no cesa. Mi marido ha sido mártir. Mientras yo trabajaba en el hospital, mientras atendía a personas heridas, descubrí que mi marido había sido mártir. ¿Cuál es nuestra culpa? ¿Qué hicieron mis hijos? No hay electricidad, internet, comida ni agua. Estoy en la calle. Dime, ¿a dónde debo ir? Una pregunta y una angustia que traspasó las fronteras y provocó que Naciones Unidas alzara la voz. Cualquier restricción al movimiento de personas y bienes para implementar un asedio debe estar justificada por una necesidad militar o puede equivaler a un castigo colectivo. Desde Naciones Unidas se estiman que más de 180.000 personas han sido desplazadas desde que estalló la guerra el pasado 7 de octubre, provocando que organizaciones llamen a realizar corredores humanitarios hacia la zona para enviar ayuda y asegurar la salida segura de los residentes de la Franja de Gaza. En medio de esta escalada del conflicto en Medio Oriente, Irán ha sido señalado por Occidente como parte de la organización de los ataques de Hamás a Israel, versión que el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, desmintió públicamente y agregó que Israel está sufriendo un fracaso irreparable en los ámbitos militar y de inteligencia. Los partidarios del régimen de Israel han hecho declaraciones falsas en los últimos días y continúan haciéndolo, incluyendo que Irán está detrás de este movimiento. Mientras que por otro lado el presidente Joe Biden reiteró este martes su apoyo a Israel y confirmó que al menos una decena de estadounidenses murieron tras sus ataques y que también tiene rehenes de su país en su poder.
Este fue un acto de pura maldad. Más de 1000 civiles masacrados, no solo asesinados, masacrados en Israel. En este momento debemos ser muy claros. Estamos con Israel. Estamos con Israel. Una guerra que ya suma 4 días de conflicto y consecuencias devastadoras, con miles de muertos y heridos de la peor escalada del conflicto palestino-israelí en los últimos 60 años. Y nos vamos a enfocar con Iván en donde está generándose en esos momentos el conflicto, desde donde parte el conflicto el día sábado, que es la Franja de Gaza. Una zona en donde viven cerca de 2 millones de personas, que está bloqueada por cielo, por mar y por tierra. Y vamos a ir viendo desde el norte hasta el sur de Gaza qué es la situación que sucede justamente en esta zona. Va a aparecer en esta gráfica, en donde finalmente vemos, por ejemplo, Gaza del Norte, Ciudad de Gaza, está abierto únicamente a palestinos que tienen permisos emitidos por Israel. En ese caso, ellos podrían pasar a través de Beit Hanun o el cruce de Jerez, y está abierto en esa zona. Si seguimos bajando, seguimos viendo parte cerrado en 2010, en 2011, y si llegamos al centro de Gaza, vemos que está rodeado por un perímetro fuertemente fortificado. Está la parte de Deir Balá, y esto fue cerrado más o menos en 2005. Si seguimos bajando justamente hacia el sur de Gaza, nos encontramos Khan Yunis, nos encontramos Rafah también, cerrado en 2008 esa parte de la frontera, y el aeropuerto de Gaza fue destruido por Israel en 2001. O sea, tampoco se puede llegar a través de un vuelo. La única posibilidad es entrar... Por aire la única posibilidad es entrar hasta el aeropuerto de Tel Aviv, claro, que es Tel Ben Aviv, Gurión. y Egipto finalmente, donde tienen ese cruce fronterizo. Y Pero recordemos... perdón, disculpa, esa frontera está cerrada. Lo que hay ahí son túneles que no son de Claro, acceso efectivamente, regular. pero comparten una frontera terrestre. Claro. Y la única vía para cruzar entre Egipto y Gaza está abierta esporádicamente. En estos momentos, de hecho, está cerrado incluso a lo que es material humanitario, que Israel ha dicho no va a permitir ningún tipo de ingreso de momento de material humanitario. Israel controla, de hecho, el espacio marítimo y aéreo de Gaza también, y es una superficie total de Gaza de 365 kilómetros cuadrados. Claro, si lo comparamos con Santiago, decíamos que es como la mitad del área, ¿cierto?, de la superficie de Santiago, y es uno de los sectores más densamente poblados del mundo. Tú decías, son más de 2 millones de personas que viven en ese pequeño espacio. Claro, se son como 2.600.000 personas. Y si uno mira, el largo de Gaza en total son como 40 kilómetros. Exactamente. Y nosotros tratamos de sacar la cuenta, ¿dónde hay 40 kilómetros? De Santiago a Curacaví hay 57. Es menos que Santiago. Es menos que eso. Justamente, es una zona muy pequeña, ubicada justamente en el sur de Israel. Pero ¿cuál es la historia detrás del conflicto, el drama humanitario que se vive en la Franja de Gaza? Nos cuenta más Sofía Cepeda. Como la prisión al aire libre más grande del mundo, así ha calificado la organización de derechos humanos Human Rights Watch a la zona que por décadas ha sido escenario de una larga serie de conflictos armados, la Franja de Gaza. Con un territorio de 41 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho, es el hogar de alrededor de 2,3 millones de personas, posicionándose como uno de los territorios más densamente poblados del mundo. Y aunque la historia de asedios y ocupaciones de la Franja de Gaza se remonta a 4.000 años atrás, siendo gobernada, destruida y repoblada por diversas dinastías, imperios y pueblos, su historia reciente puede entenderse desde 1967, cuando Israel toma su control tras vencer a las fuerzas egipcias en la Guerra de los 6 días. Un hito que desencadenaría una serie de violentos enfrentamientos y 2 tifadas o levantamientos populares palestinos en 1987, cuando surge Hamás como grupo, y en el 2000, esta última, la más violenta, culminaría con el retiro de las fuerzas y los colonos israelíes de la franja en el 2005. Israel está tomando su futuro en sus propias manos. El proceso de retirada ha comenzado. Un año después, el grupo armado palestino Hamás logra una victoria electoral contundente y expulsa al partido Fatah de la Franja de Gaza, que gobierna ya desde hace 16 años, lo que desataría una seguidilla de enfrentamientos con Israel. La frontera entre Israel y Gaza es una de las más vigiladas del mundo, con sofisticados, con refinados equipos de detección.
y por supuesto con altas paredes de concreto, esos bloques que ya conocemos de más de 8 metros. El estremecedor relato corresponde al archivo de Televisión Nacional del año 2008, cuando uno de nuestros equipos periodísticos era testigo de una de las primeras operaciones lideradas por Israel, con el objetivo de neutralizar la amenaza de Hamás y sus lanzamientos de cohetes, ataques que se convertirían en la tónica de los años venideros, 2009, 2012, 2014, 2017, 2021 y 2022. 15 años de ataques cruzados que, según datos de Naciones Unidas, cobraron la vida de más de 6.400 palestinos y más de 300 israelíes. Todo mientras Gaza se enfrenta a un bloqueo por cielo, mar y tierra, devastador para los civiles, uno que este cardiocirujano chileno conoce muy bien. Yo formé parte de algunas organizaciones que hacían misiones humanitarias a Palestina de distintas especialidades. El primero hace mucho tiempo, en el 2001, hace no tanto tiempo, en el 2014. Con 9 viajes al lugar bajo el proyecto Misiones Médicas a Palestina, le fue posible ayudar a víctimas de la guerra y capacitar a los médicos locales para que siguieran prestando ayuda a los afectados. Uno va a esos lugares y ve la influencia de la ocupación militar, se da cuenta que esta gente ha perdido toda la esperanza. Con importaciones y exportaciones prácticamente inexistentes, este bloqueo de 16 años ha llevado a la economía al borde del colapso, con tasas de desempleo superiores al 40% según el Banco Mundial. Más del 65% vive por debajo del umbral de la pobreza, dice la ONU, y un 63% sufre de inseguridad alimentaria. La mayoría también sufre de escasez de agua y vive bajo un sistema público de salud precario. Un panorama desolador que la actual guerra solo ha agudizado y que ha mantenido a este territorio palestino, tal como lo describió el secretario de la ONU, Antonio Guterres, un infierno en la tierra. Y el conflicto en Medio Oriente también genera impacto económico. El dólar alcanzó en Chile su precio más alto del año y en las casas de cambio superó hoy los 940 pesos. El alto valor del petróleo, del gas de los mercados internacionales preocupa también en nuestro país. Era el movimiento del dólar minuto a minuto en la tradicional calle Agustinas. A 13.000 kilómetros del foco de conflicto, los efectos económicos se hacen sentir. La divisa norteamericana alcanzó los 930 pesos, su mayor valor del año, impactado por el conflicto entre Israel y Hamás. Obvio que afecta porque suben todas las cosas, ya sea el petróleo, todos los alimentos. Afecta, afecta. Toda la subida del dólar, todo eso quiere decir que estamos en una economía muy baja. Sube todo al final, de lo más básico que son las mercaderías para el día a día del hogar, hasta las cuestiones más complejas como vienen siendo los servicios. En las casas de cambio el billete norteamericano superaba los 940 pesos. Es que las caras de preocupación se multiplican en las distintas plazas bursátiles. Incertidumbre es la palabra que más se repite y en esa tensión el dólar actúa como moneda de refugio. Cada vez que hay un conflicto bélico, las personas buscamos refugios, o conflictos a nivel general buscamos refugios. Uno de ellos es el dólar, el otro es el oro. El oro vimos que subió de precio el día de ayer, y el dólar también podría apreciarse a nivel internacional porque es la moneda que nos permite hacer todo tipo de transacciones a nivel mundial. Entonces, frente a una escalada bélica, el dólar podría transformarse en un atractivo refugio. Y como refugio opera también el precio de los combustibles. El gas y el petróleo han disparado sus valores en los mercados internacionales, lo que causa inquietud en Chile. En la última semana el precio del petróleo a nivel internacional venía cayendo y producto de este conflicto, lo que ocurre en el Medio Oriente, hace subir o va a hacer subir el precio de los combustibles y es lo que estamos observando. Y ante el alza del precio de los combustibles, o del petróleo en particular, también esto repercute en otros mercados de energía como es el gas, porque es un sustituto al petróleo. El petróleo Brent, que se usa de referencia para Chile, saltó hasta los $88 el barril, revirtiendo todas las pérdidas que tuvo la semana pasada. Con ello, los expertos pronostican de forma preliminar que tendremos alzas en las bencinas al menos hasta noviembre.
Imagínense con la guerra de la regla anterior, 300 pesos. Esta, antes que empezara la guerra, ya estaba subiendo 32 pesos. Ahora todo va a subir, sube el petróleo, sube todo. Imagínense. No sé qué vamos a hacer ahora. La volatilidad ha sido una constante en las bolsas del mundo, lo que también inquieta por su impacto en nuestros fondos de pensiones. Uno tal vez tienda a observar en los próximos días y semanas que la rentabilidad de los fondos de renta variable tiendan a bajar y se fortalezcan los fondos que están invertidos en renta fija. Son los primeros efectos de este conflicto bélico en la economía, una nueva luz amarilla que se enciende en nuestros bolsillos. Bueno, y un conflicto que entra entonces en su cuarto día, pendientes del aterrizaje de lo que va a ser este vuelo humanitario que va a recoger a estos chilenos y que finalmente estaría aterrizando en los próximos minutos en la ciudad de Atenas. Claro, mientras el segundo vuelo ya va en camino precisamente hacia España, va más o menos por Colombia, así que vamos a estar atentos a aquello. Andrea, como siempre, muchas gracias. Que estén bien, buenas noches. Buenas noches. Y aterrizamos aquí en nuestro país con la noticia política del día, o una de las noticias políticas, ¿cierto? La ministra del Interior, Carolina Toá, recibió el apoyo del oficialismo tras las críticas que han surgido en la oposición por la denominada Agenda de Seguridad. Claro, hasta el Palacio de la Moneda llegaron representantes de todos los partidos, menos del Partido Comunista. La oposición aquí ha pasado una raya hace rato. Se trata justamente de la ministra que más ha hecho. El maltrato, las críticas infundadas. Que ha sido injustamente atacada. La defensa se hizo en el mismísimo Palacio de la Moneda, en donde, en señal de respaldo, miembros oficialistas se reunieron con la ministra Carolina Toá. Respuesta a las críticas de la oposición, que representantes del sector incluso calificaron como cobardes tras las tensas semanas de debate desarrolladas en el Congreso por la denominada Agenda de Seguridad. Lo que hemos venido es a denunciar eso que nos parece muy injusto. Y tenemos que decirlo, la ministra no está sola. Ni ella, ni ningún ministro, ni ministra de este gobierno. No están solos. Bueno, mire, ellos tendrán que dar esa explicación. La notoria ausencia del PC en la cita aumentó las especulaciones. Primero, porque algunos puntos de la agenda de seguridad no son compartidos por la tienda. Y segundo, porque el respaldo se da cuando miembros del socialismo democrático han acusado que la ministra del PC, Camila Vallejo, cuenta con una agenda protegida distinta a la de Toá, posible rival en una eventual candidatura presidencial. Esa es una polémica del todo artificial. Por dificultades de agenda no pudimos asistir como bancada, pero pese a ello nos interesa marcar lo siguiente. Nosotros entregamos nuestro más absoluto y categórico respaldo a la ministra del Interior, Carolina Toá. El mediático cara a cara de posibles presidenciables se desató al confirmarse que Camila Vallejo viajaría a China en la gira del mandatario. Es su candidata, señalaron voces oficialistas, por un supuesto blindaje distinta a la exposición que ha enfrentado Toá en las últimas semanas. Si las fotos, los apoyos, ir a visitar a una ministra a La Moneda puede servir para una imagen comunicacional, pero a los ministros usted los tiene que medir por su efectividad legislativa. La ministra Toá en la agenda de seguridad no ha dado pie con bola. Obvio que tenemos diferencias con el gobierno respecto de los énfasis, respecto de la agenda de seguridad y respecto del proyecto de ley de usurpaciones, pero eso no implica en ningún caso tener maltrato. Más que una muestra de apoyo, es una muestra de debilidad. Porque las muestras de apoyo se dan cuando hay un liderazgo que está en un momento débil, de crisis. Para La Moneda no es momento de hablar de candidaturas y nuevamente Vallejo respondió por las características de su vocería. Yo no puedo suplantar la tarea de Sexpress de Interior en la agenda de seguridad legislativa. Para eso existen distintos ministerios. Ahora, si me quieren ver más, yo feliz voy para allá. Agenda de seguridad que vivirá días claves cuando Vallejo no esté en Chile. El Senado en los próximos días podría votar el veto a la ley de usurpaciones. El partido de Vallejo se distanció de la medida al notificar su desacuerdo con la idea central. El veto tiene 14 observaciones. Por lo tanto, estamos en un estudio de esas 14 observaciones, entre las cuales hay vetos aditivos, vetos supresivos y vetos sustitutivos. Siempre puede haber al interior de las coaliciones, como al interior de las familias, diferencias en algunos temas. La pregunta es si eso alcanza para romper la familia o para terminar la amistad. Y yo creo que no. Con el presidente Boric y Camila Vallejo fuera de Chile a partir de este jueves, Toá será la protagonista de una agitada agenda y no solo de seguridad, porque será la máxima autoridad del país cuando el próximo 18 de octubre se cumplan 4 años del estallido social.
Autoridades de Estados Unidos confirmaron la detención del ex militar chileno Pedro Barrientos por su responsabilidad en la muerte del cantautor Víctor Jara en 1973. Ahora se espera que sea extraditado a Chile. En 2016, Pedro Barrientos fue declarado responsable de la tortura y el asesinato de Víctor Jara por una corte de Florida. En julio de este año, Estados Unidos le quitó la ciudadanía al considerar que la obtuvo de manera ilegal al haber participado en ejecuciones extrajudiciales y prestado falso testimonio. El pasado 5 de octubre, efectivos de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional detuvieron al exmilitar, quien está bajo custodia de las autoridades norteamericanas para tramitar su extradición. OSN Interpol además subió en el año 2013 una notificación roja por el delito de homicidio calificado. A la fecha se espera la resolución del juez de migraciones, quien ordenará el modo en el cual se ejecutará el proceso de expulsión de Barrientos. Amenazándolo con pistolas, un grupo de delincuentes logró robar en Colina un vehículo Lamborghini que estaba valuado en más de 100 millones de pesos. Fue lo llamativo de su color lo que permitió ubicarlos en menos de una hora en Cerro Navia. Un vehículo exclusivo, el Lamborghini Gallardo, es un lujo que pocos pueden darse. En Chile, solo 38 personas tienen un automóvil de esta marca. Uno de ellos fue el que se volvió el protagonista de una nueva encerrona. 18 horas con 5 minutos y la peculiaridad de toparse con un Lamborghini robaba miradas en Vitacura. Su camino seguiría hasta llegar al sector de Chicureo en Colina, donde vendería el vehículo. Pero en la caletera San Martín, un BMW lo adelantaría, cerrándole el paso. Mi cliente ya venía llegando justamente en la entrada y ya venía de hecho llegando el comprador porque ya tenía todo enlazado yo el negocio, y un BMW 320 venía atrás del Lamborghini y ellos le hicieron la encerrona y le quitaron el vehículo con armas de fuego, amenazándolo de muerte, lógicamente. Un grupo indeterminado de personas con amenazas bajaron al conductor, mientras que el dueño de la automotora y quien iba a comprarlo eran testigos de lo que ocurría. 40 minutos después, en la costanera norte, a la altura de Cerro Navia, su llamativo color lo volvería fácil de identificar. La patrulla focalizada de esta unidad concurre a ese lugar, logrando encontrar el vehículo, comenzando un seguimiento en ese momento. Posteriormente el vehículo se pierde de vista, pero Carabineros continúa con los patrullajes preventivos, encontrándolo a posterior abandonado en el sector de Renca. Sin rastro de los ladrones, el Lamborghini fue remolcado ante la mirada de los vecinos del barrio. Un automóvil deportivo que en el mercado vale entre los 100 a 150 millones de pesos y que a nivel mundial, de por sí, cuenta con pocas unidades. Es un auto que en 10 años se fabricaron cerca de 14.000 unidades. Es un modelo súper deportivo, con un gran motor y que por supuesto está pensado en la velocidad, alcanza más de 300 kilómetros por hora y que está, si bien pensado en la velocidad, también está pensado en ser un poco más cómodo que algunos deportivos extremos. Es su valor y sus características el que lo convierte en un lujo al que solo unos pocos tienen el privilegio de acceder y que en este caso su dueño, un empresario, pensaba vender a modo de renovación. Hoy en día los que están comprando ese tipo de vehículos son los empresarios, los futbolistas y los cantantes urbanos. Esos son como los tres perfiles que están comprando actualmente, que en este caso era un empresario de acá de la zona que quería comprar el Lamborghini Gallardo que fue robado el día de ayer. El robo de este automóvil de alta gama se suma a la cifra de los ya 30 vehículos sustraídos en el mismo sector de Colina en lo que va del 2023, un 20% más si se comparan las cifras con el año anterior. Su consumo es fundamental en nuestro país. De hecho, estamos en el top 3 en el mundo. Se trata del pan, el producto que por estos días preocupa por el presupuesto de los chilenos. Su precio ha subido cerca de un 10% en el último año y el actual conflicto bélico podría agravar aún más su situación. Si para algo somos buenos en este país, es para el pan. Mucho. Es que es rico, muy rico, sobre todo este pan. Un producto esencial en la mesa de los chilenos, pero que sigue preocupando por su alza. Menos pan compramos, menos pan. Con 2.000 pesos, 6 meses atrás compramos
10 panes, ahora compramos 4, 5, 6 panes. Nos cuesta ganarnos la plata y si sube el pan, que es el elemento que más comemos. Es difícil la situación. Es lo que más que comemos es pan, así que afecta bastante. Según datos del INE, en los últimos 12 meses el pan ha tenido un incremento cercano al 9%. De hecho, en la región metropolitana, su precio promedio supera los 2.100 pesos por kilo. Dentro de todos los productos que se necesitan tanto para producir los productos, más distribuirlos, se han mantenido con algunos precios fijos y otros han seguido subiendo. Combustibles que siguen subiendo, hasta la levadura que también ha seguido subiendo de a poco, y así varios de los productos que nos afectan han mantenido un alza consistente. Múltiples factores que se arrastran desde la guerra entre Rusia y Ucrania y que con el paso del tiempo ha sumado factores internos. Estamos ante un precio pegajoso, porque claro, no solo es trigo detrás del pan, también hay mano de obra. Y la mano de obra subió y se reajustó por el IPC que tuvimos en los últimos dos años. Y ese precio no va a bajar, no van a bajar los salarios a los niveles que había antes. Esto último lo confirma Bernardo, dueño de esta panadería. Nos cuenta que sus costos se fueron al alza tras el aumento del salario mínimo, aunque no ha sido lo único. Lo mínimo está más elevado y por ende la cotización de cada trabajador está más arriba. Y todos los insumos en sí y la logística de nuestras camionetas que entregan en los almacenes de barrio. Constituye benzina, trabajador, todo. Entonces, muchas veces peaje. Un incremento que Bernardo nos asegura no pasa inadvertido. Incluso son varias personas las que han disminuido la compra de pan, y es que a pesar de buscar el cuidado del bolsillo, su precio no varía con tanta diferencia en distintos sectores. El cliente venía y compraba 12 panes, 15 panes, 20 panes. Ahora el cliente viene y te compra 6, 8 panes. Muchas veces tiene que consumir menos. Solamente en la mañana y en la noche. Ya no se pone el pancito a la hora del almuerzo. Sí, la gente se restringe y trata de dosificar el pan para la gente, para la misma familia. Lo preocupante viene de cara al futuro. El panorama parece no cambiar y tras la actual guerra en Medio Oriente podría agravarse la situación. Molinos en Chile compran 2 veces en el año. En este último trimestre hacen la compra, que es la harina que se empiezan a entregar a partir de enero. Entonces posiblemente van a venir con un alza ellos que nos van a informar a nosotros. Podría ser un panorama más desolador del que ya estamos viviendo ahora. Un nuevo golpe al bolsillo que preocupa por la importancia que tiene este producto entre los chilenos, que gracias a su consumo nos tiene en el top 3 de los países que más comen pan. Y el Comité Técnico entregó al gobierno su esperado informe respecto a la situación de las ISAPRES. El documento de un grupo de expertos concluye que la deuda de las aseguradoras privadas con los afiliados asciende a 451 millones de dólares y para dar viabilidad a la industria propone un plazo de 10 años para pagar estos cobros en exceso que determinó la Corte Suprema, una cifra considerablemente menor a los 1.400 millones de dólares en que cifró las devoluciones en su momento la Superintendencia de Salud. Informe 24. Seguramente han escuchado a algún diputado decir la frase «voy a enviar un oficio». ¿Pero qué significa? Es una herramienta que permite solicitar información de organismos públicos con el objetivo de contar con datos que les permitan a los parlamentarios fiscalizar, legislar y responder a los requerimientos de la ciudadanía. Claro, así ocurrió en el caso Democracia Viva, en el que la diputada Giovanna Ahumada pidió información sobre los convenios con la Seremi de Antofagasta. Bueno, este problema es que no representa una respuesta y llegó a la situación que se destapó luego en un diario local, pese a que había esta solicitud, ¿no? Nunca hubo respuesta. Nunca hubo respuesta. En el informe 24 de hoy vamos a revisar lo que ocurre en la práctica con los oficios, ya que durante el año 2022 más de la mitad de estas solicitudes no fueron respondidas y como no hay plazo para contestarlas, esta respuesta podría no llegar. Lo vemos en el trabajo realizado junto a Joaquín Lavé y Michael Brierley. Hicimos un oficio para saber cómo estaban preparados para los incendios en diciembre del 2022. La respuesta nos llega en septiembre del 2023. Estoy tranquila. Aseguró que no es culpable y que no mal utilizó fondos públicos. Si nosotros hubiésemos tenido esa respuesta, quizás pudiésemos haber evitado que en todos los gobiernos regionales no hubiese sucedido lo mismo como pasaron Los Lagos, en Antofagasta, en Biobío y en otras más.
queda mermada nuestra posibilidad de fiscalizar los actos del gobierno cuando no se contestan. Tenemos que tener la información certera para que podamos actuar en nuestra labor. Entonces, cuando veo esta situación, oficio para preguntar cuáles son los proyectos de mejoramiento, porque habían salas muy descuidadas. Y nunca nos respondieron. A mi juicio, si no tenemos la respuesta en tiempo prudente, esto no funciona. Y quizás es más fácil obviarla, digamos, y dejarla ahí, como no hay sanción, que responderla. Durante todo el año pasado se pidieron 30.181 oficios por parte de los diputados. Más de la mitad de ellos no tuvo respuesta, el 56,8%. Uno de esos oficios pedía a la Municipalidad de Viña del Mar información sobre planes de combate, prevención y mitigación de los incendios. Fue presentado el 19 de diciembre del año pasado. 4 días después, en estos mismos cerros de Viña del Mar, se desataba la tragedia. Las llamas arrasaron con todo en estos cerros de Viña del Mar en vísperas de la Navidad del año pasado, dejando sin casa a miles de familias. Siempre tuvimos el miedo de incendio, pero nunca pensamos que iba a pasar algo así. ¿Se podrían haber tomado medidas para evitar la tragedia? ¿Qué hubiera cambiado si el oficio presentado por el diputado Diego Ibáñez hubiera sido respondido? No le han respondido. No lo respondieron. Ahora, la información que nosotros hemos solicitado sí la han entregado por otros medios, no por la vía de la respuesta formal del oficio, sino que la han entregado mediante los puntos de prensa que ha hecho la propia alcaldesa, y también lo ha entregado el gobierno, declarando cuáles son los recursos que le ha entregado al municipio de Viña a propósito del plan de los incendios. Veamos otro ejemplo, más al sur. En febrero de este año, las llamas arrasaron con la región del Biobío y Ñuble. En un abrir y cerrar de ojos ya el fuego estaba aquí. 2 meses antes, el diputado Benjamín Moreno solicitaba al Ministerio de Agricultura información sobre las medidas implementadas para enfrentar los incendios forestales en la zona. Hicimos un oficio para saber cómo estaban preparados para los incendios en diciembre del 2022. La respuesta nos llega en septiembre del 2023 y viene fechada de julio del 2023. Cuando ya habían pasado los incendios forestales. Claramente ya había pasado todo lo que vimos a través de los diversos medios. Tanto el diputado del Partido Republicano como su par de Convergencia Social enviaron oficios solicitando información a organismos públicos de los que no recibieron respuesta. De hecho, la mayoría de los oficios que presentaron los diputados el año pasado no fueron respondidos. Es inexplicable, y yo creo que lo que tenemos que hacer es primero hacerle una solicitud al Ejecutivo desde este otro poder del Estado y decirle, oiga, cumpla. Su primer deber es cumplir. Ahora, si tiene algún problema, si hay un exceso de información que no se puede cumplir, bueno, díganos y veamos cómo lo resolvemos, pero no dejemos de cumplir una tarea que tiene un mandato constitucional y legal. ¿Cuál es la respuesta? ¿Hay ignorancia? ¿Hay negligencia? ¿O finalmente, como no les pasa nada, no cuesta nada, no tiene ningún costo no responder? ¿Cuál es la razón, cree usted? Desidia, falta de interés, por decirlo de alguna manera, otra incapacidad a veces administrativa, dada la cantidad de información que se solicita, y tercero, la falta de sanción. El problema de los oficios sin respuesta muestra que nuestro sistema institucional está cojo, está cojísimo. Porque una Cámara de Diputados que tiene por misión investigar y fiscalizar, que no puede investigar y fiscalizar, que la gente no le contesta, es una Cámara de Diputados que no puede hacer su trabajo. ¿Pero qué son los oficios? ¿Para qué sirven? ¿Y qué obligación tienen las autoridades de responderlos? Lo que la ley faculta, tanto al Senado como a la Cámara, individualmente a los parlamentarios y a sus comisiones, son facultades de control de presentación de antecedentes de carácter público. Básicamente es la facultad que tienen senadores y diputados de pedir de manera individual información a los organismos públicos para poder fiscalizar, legislar mejor o responder requerimientos de las comunidades a las que representan. Digamos que falta un incentivo para que la autoridad responda. Como usted bien dice, no hay un plazo claro para contestar ni un proceso sancionatorio, entonces el interés por contestar de parte de la autoridad no siempre es la más, yo diría, diligente.
Entonces, todos los organismos públicos tienen obligación de responder a estas solicitudes de información. El problema es que, como no quedó establecido el plazo para responder, en la práctica no hay sanción, porque sin plazo nunca hay incumplimiento. ¿Sirven de algo los oficios de los diputados personales? Muchísimo, muchísimo. Yo le voy a poner ejemplo. Los usan mucho porque, como ellos no pueden hacer gestiones directas de carácter particular, de repente las comunidades de las cuales ellos representan, a veces son incluso parte de los municipios, qué sé yo, pueden pedir antecedentes a la autoridad. El mejor ejemplo que yo le puedo dar es que un oficio de la diputada Joana Ahumada, artículo 9, es decir, de estos artículos de la ley, fue el que de alguna manera, ¿no es cierto?, puso a luz pública lo que era la situación del caso de convenios. Tengo la tranquilidad de que todo lo que hice estaba dentro de lo adecuado. Antes que se destapara el caso Democracia Viva, con fecha 7 de junio de 2023, la diputada Joana Ahumada envió este oficio a la Seremi de la Vivienda de Antofagasta, pidiendo información sobre el convenio celebrado con la Fundación Democracia Viva, indicando si la forma de seleccionarla se realizó por medio de concurso público, existiendo más de un participante, o se realizó de manera directa, y el criterio que permitió priorizar la entrega de recursos a una institución de la región metropolitana y que, según los antecedentes disponibles, carece de experiencia en el área. El día 5 de junio que yo recibo esta información, después de analizarla junto con mi asesor legislativo, es que tomamos la decisión del día 7 de junio de enviar el oficio, cosa que hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta al oficio. Fue un medio de prensa de Antofagasta el que tuvo acceso al documento y destapó el caso. Bueno, y en medio de gritos y empujones, así comenzó la sesión extraordinaria del Consejo del Gobierno Regional del Biobío, que analizó el traspaso de dinero a fundaciones, entre ellas la gestionada por Camila Polizzi. Mismo caso, otra región, mismo problema. El 17 de agosto de 2022, 9 meses antes de que explotara el caso Lencería, el diputado de RN, Leonidas Romero, ofició al gobierno regional del Biobío, pidiendo el listado de proyectos que recibieron fondos regionales, el avance de esos proyectos y la rendición de cuentas de las instituciones beneficiadas. El diputado había recibido muchos comentarios de muchas organizaciones que habían recibido ingresos, digamos, de parte del gobernador regional directamente sin hacer ninguna consulta ni un proyecto previo. Igual que en el caso de la diputada Ahumada, la información solicitada por su colega nunca llegó. Si nosotros hubiésemos tenido esa respuesta, quizás pudiésemos haber evitado que en todos los gobiernos regionales no hubiese sucedido lo mismo como pasaron Los Lagos, en Antofagasta, en Biobío y en otras más. Si usted o yo solicitamos vía transparencia, vía ley de transparencia, una información, la misma que un diputado pide por oficio, nosotros la vamos a obtener y en un plazo determinado, mientras que el diputado, lo más probable es que nunca reciba respuesta. Hoy día estamos llegando a la paradoja de que es mucho más efectivo pedir respuesta por solicitud de información, por transparencia, que pedirlo por vía de los oficios. Eso es absurdo, eso no tiene ningún sentido. Que no se les responda a los diputados es que no se les respete y que se les impida hacer su favor y, por lo tanto, que haya una especie de chip libre ante la fiscalización que tenemos a nivel institucional. Así las cosas en la práctica, los oficios se convierten en meros saludos a la bandera. Elaboramos un ranking del 2022 con las 3 instituciones que menos oficios respondieron en relación al número de solicitudes. El primer lugar de este top 3 se lo lleva la Municipalidad de Maipú, con 154 oficios recibidos y 152 no respondidos, es decir, un 98%. Esto fue lo que nos mandaron de respuesta a nuestra solicitud de entrevista. Desde julio de 2023, el procedimiento para la respuesta de oficios de parlamentarios se encuentra ordenado por la Dirección de Asesoría Jurídica. Dicho procedimiento tardó en normalizarse por la importante carga de los equipos abocados a las respuestas a solicitudes de transparencia. El segundo lugar se lo lleva el Ministerio de la Vivienda, que recibió 226 solicitudes de información y dejaron 136 sin responder, o sea, el 60,2%. Al ser consultado por Informe 24, nos mandaron esta declaración grabada. Lo primero es señalar que reconocemos y valoramos la labor fiscalizadora de la Cámara de Diputadas y Diputados a través de los oficios que llegan a nuestro ministerio.
los cuales se han incrementado sustancialmente en el último tiempo. Incluso una misma solicitud llega a diferentes autoridades y esto aumenta el número de requerimientos. A pesar de ello, el compromiso que tenemos como Ministerio es avanzar con celeridad en la respuesta de los oficios que se formulen desde el Parlamento. Y el tercer lugar es para la Contraloría General de la República, que según datos de la Cámara de Diputados, publicados en su página web, recibió 861 oficios en 2022 y dejó 367 sin responder. Al ser consultados, la Contraloría nos contestó por escrito. Según sus datos, a la fecha restan por responder solo 33 oficios que actualmente se encuentran en estudio. Fuimos a preguntar al secretario de la Cámara por esta diferencia de números. Cuando la Cámara le pregunta, no tienen que responderle al parlamentario, tienen que responderle a la Cámara. No, pero ellos dicen que le responden al parlamentario con copia, al prosecretario. No, es que eso no es el procedimiento. Cuando la Cámara pregunta, cuando el Contralor pregunta, nosotros respondemos al Contralor, no a la oficina de parte del Contralor. Es decir, creo que hay un error. Si se lo mandaron directo a los parlamentarios, hay que ver. Porque yo le puedo decir al revés. A lo mejor se lo mandaron por correo al parlamentario y no necesariamente a nosotros. En rigor, oficialmente hemos recibido las respuestas que hemos recibido. Hay que decir que hay al menos 700 autoridades oficiadas por los diputados que no respondieron nada y que recibieron desde 1 a 35 oficios como máximo. La gran pregunta es, ¿de qué sirven los oficios si no los responden? El diputado Moreno tiene el récord de ser el que más oficios envió en 2022, 1.776. Si uno divide por los días que tiene el año, serían en promedio casi 5 oficios por día. ¿Cómo es posible? ¿Cómo llega a 1.776 oficios que sean relevantes o importantes, pensados? Le explico. Cuando usted tiene, por ejemplo, un tipo de oficio que puede ir enfocado a una municipalidad, ¿ya? Y nosotros queremos hacer un barrido completo desde el área de fiscalización que tenemos en nuestro partido, es un diputado el que redacta el oficio y se lo envía a las 346 municipalidades. Entonces, con un mismo oficio, usted tiene al tiro 346. ¿Y no es una forma de abultar la cantidad de oficios para aparecer como un diputado que trabaja mucho porque envía muchos oficios? No, yo creo que no, porque usted puede trabajar mucho y mandar pocos oficios, puede trabajar mucho y mandar muchos oficios. Es una de las herramientas fiscalizadoras. Y en este caso, yo mandé a muchas municipalidades. Como mencionamos al comienzo, el año pasado los diputados enviaron más de 30.000 oficios y más de la mitad de ellos, el 56,8%, no recibieron respuesta. Porque para que ustedes sepan, la comuna de Alicantén, todos los servicios públicos están bajo la cota de inundación. Llámese municipalidad, bombero, carabinero, registro civil, hospital, Banco Estado. Por lo tanto, de ahí se ofreció el plan maestro que era sacar todos los edificios públicos fuera de la cota de inundación. Estamos en 2023 y se vuelve a inundar. La recomendación en ese momento era que el hospital sí o sí debía ser, digamos, instalado en otro sector. Y el director de ese momento decía que nunca habían llegado los recursos. Entonces, cuando veo esta situación, oficio para preguntar cuáles son los proyectos de mejoramiento, porque habían salas muy descuidadas, otras que no estaban habilitadas y un incinerador que era bastante viejo. Entonces, del Ministerio de Salud me derivaron al Consejo Regional. Esto fue público, fue una noticia en mi región de estas camillas oxidadas. Lo que no cayó bien en el director, porque él decía que pedía más ayuda, pero también uno tiene una labor fiscalizadora. Pedimos la respuesta al Consejo Regional y nunca nos respondieron. Con la advertencia de su asesora sobre la posibilidad de una inundación en Licantén y específicamente en el hospital, el diputado envió el oficio al Consejo Regional del Maule en abril del año pasado. Después de un año, Licantén quedaba completamente bajo el agua y todavía no hay respuesta al oficio. Aquí en Chile, cada vez que pasa algo, se dicen tres cosas. Vamos a hacer una comisión, vamos a hacer un proyecto de ley y vamos a mandar un oficio, como si fuera gran cosa. Pero eso no significa nada, no se hace nada. Nadie respeta las instituciones, nadie responde, nadie se deja fiscalizar. Aquí lo que tenemos que hacer es obligar a que cualquier persona que no conteste un oficio tenga una sanción severísima, ejemplar. No puede existir la posibilidad de que un diputado pida información para fiscalizar y no le contesten. La persona que no contesta debería tener una multa ejemplar y si es reincidente, irse preso.
Todos coinciden en la necesidad de establecer un plazo y sanciones para quienes no respondan. De hecho, hay un proyecto de ley durmiendo en el Senado, presentado en 2015. Y en agosto de este año ingresaron 2 proyectos que apuntan a lo mismo. El problema que tenemos, y particularmente los diputados, que tienen una facultad de fiscalización, y fue la razón por la que junto al diputado Belolio, la actual ministra de Defensa, Maya Fernández, cuando éramos diputados, presentamos este proyecto, porque nos parecía absolutamente impresentable, ni siquiera la demora, al final del día la desidia y no contestar derechamente. La idea matriz de este proyecto considera que los oficios tengan un plazo de respuesta que es 30 días hábiles. Actualmente en la ley orgánica del Congreso no existe un plazo definido, pero sí está definida una multa que corresponde a una remuneración mensual del jefe jerárquico superior de la institución. Como no existe un plazo determinado, la multa es impracticable. Tomando como referencia al Consejo para la Transparencia, el presidente de la Cámara Baja dice que debe haber un plazo y una multa. El Consejo para la Transparencia tiene los 30 días, puede también solicitar una prórroga. El propio director de servicio o el subsecretario, digamos, que tenga que enviar la información porque tiene dificultades para completarla en los 30 días, pero envía un oficio diciendo, mire, me voy a tomar 10, 15 días más para poder resolver en tiempo y en forma. Y si no ocurre eso, una sanción monetaria. Tiene que haber una sanción directa al funcionario encargado en la repartición que se señala. Volvimos a revisar los números de las instituciones nombradas en este reportaje. La Municipalidad de Viña del Mar no quiso dar entrevista en cámara, pero en esta declaración aseguran que aunque la Cámara no fiscaliza a los municipios, ellos han respondido el 80% de los oficios de 2022. Números que no coinciden con los oficiales de la Cámara Baja, según los cuales no han respondido más del 80% de las solicitudes de información. Sobre la fiscalización de los municipios, efectivamente ese rol lo cumple el Consejo Municipal y no los diputados. Sin embargo, los oficios de los parlamentarios no son fiscalizaciones, sino solicitudes de información que todos los organismos públicos deben contestar, sean municipios o un ministerio. La solicitud de oficio por parte del Congreso al Poder Ejecutivo se ha quintuplicado y los funcionarios siguen siendo más o menos los mismos. De hecho, hay requerimientos que hemos presentado a Contraloría. El propio Contralor en los debates de la ley de presupuesto indica que él no tiene los funcionarios ni los recursos suficientes para responder y para perseguir allí donde hay casos como, por ejemplo, los que sucedieron en el tema de convenios. De los oficios respondidos, de ese 30%, el plazo promedio son 3 meses. Por lo tanto, esa no es una respuesta oportuna que no nos permite actuar como corresponde. Veíamos el caso de los incendios, donde se ofició, no se respondió. Si se tiene la información a tiempo, se pueden tomar medidas, se pueden hacer propuestas, se puede hacer una crítica constructiva. Por lo tanto, si no tenemos respuesta en tiempo, no podemos actuar de la manera correcta. Pedimos entrevista con el Ministerio de Agricultura, el Gobierno Regional del Biobío y del Maule, pero al igual que ocurre con los oficios, ninguna de nuestras solicitudes tuvo respuesta. Está claro que hay que hacer algo, o si hay oficios, digamos, y si hay obligación de responderlos, tiene que haber un plazo que se exija. Si no, es imposible aplicar la multa que está establecida para las autoridades que no respondan los oficios. Si no, sirven de poco y nada. Ya son las 10 de la noche. Recordemos que a partir de esta hora, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Han sido tan complejas las negociaciones en el Consejo Constitucional que incluso debió ampliarse el plazo para presentar las observaciones y seguir buscando consensos. Derechos como los sociales son solo algunos de los puntos que están en conflicto. Libertad de elección en salud, en los fondos previsionales, en educación, sin duda que van a ser temas que van a ser parte de los últimos 100 metros de esta carrera de negociaciones. Carrera que corre por el tercer piso del Senado en Santiago. La comisión de los 8, esa que es más acotada y que incluye expertos de todos los sectores, intenta desatar a contrarreloj los llamados nudos del proceso constitucional. Los 3 días del fin de semana largo no fueron suficientes para determinar las llamadas observaciones de los especialistas al proyecto de nueva constitución. Son aquellos temas que, como digo yo, no pasan de los dedos de la mano, que son los que naturalmente son más difíciles de lograr acuerdo y esperemos que así se logre. Efectivamente, objeción de conciencia, derecho a la vida, contribuciones, beneficios carcelarios. Me gustaría saber cuántos dedos tienen una mano en realidad, porque desde el trabajo en las subcomisiones
y en los temas que se fueron planteando, cada subcomisión tenía al menos 10, 20 temas. Conversaciones telefónicas y encuentros en los patios, incluso entre distintos sectores políticos, buscan pavimentar las negociaciones, los derechos sociales, el punto del debate que parece ser la principal piedra de tope para encontrar acuerdos. La comisión experta no puede resolver un problema político en 5 días si este no se logró resolver en 4 meses. Aquí yo creo que siempre hay que tener presente los intereses del país y efectivamente hay que buscar lo mejor para él. Todos están con la idea y con la certeza que este tiene que ser un proceso y unas conversaciones que son más amplias. Negociaciones transversales que incluyen también a los consejeros que tendrán que votar las observaciones de los expertos. Acuerdos que sí o sí necesitan de la venia de republicanos. La presencia del experto y los consejeros republicanos indispensables en el proceso de negociaciones. Invito a los expertos a respetar y a valorar las propuestas de normas que son ciudadanas y que hemos incorporado a lo largo de este proceso constitucional. Normas como el fin de las contribuciones. Ante las dificultades de encontrar acuerdos, los expertos ya adelantan que podrían no tener solo observaciones escritas en unidad. Terminemos decantándonos por algunas observaciones de carácter menor, muy precisas, quizás cuestiones de coherencia, hasta de estilo, en lo que nos ayuda además la Secretaría, y que no podamos, si es que no existe ese acuerdo transversal, abordar las cuestiones que son más cruciales para el proceso. En un alto grado de asuntos se está logrando acuerdo y naturalmente van a quedar algunos pocos en los que no, en cuyo caso cada sector podrá ir con sus propias enmiendas para ser votadas por el Pleno. El desafío estará en aprobar esas enmiendas con perspectiva de futuro que puedan ser aprobadas por los consejeros. El plazo para las observaciones se vencerá este miércoles, 12 horas más tarde de lo planificado inicialmente. Sin embargo, tienen que sí o sí estar votadas a más tardar a las 11:59 de la noche de este jueves. De regreso con ustedes queremos contarle y compartir una buena noticia. Televisión Nacional firmó un convenio de colaboración con la Cineteca de la Universidad de Chile, un trabajo que busca la preservación de la memoria y el patrimonio audiovisual. El convenio permitirá rescatar 2.100 horas de grabación que se encuentran en 25.000 cajas de memoria fílmica registrada por el Departamento de Prensa de TVN, completamente catalogado y ordenado entre los años 1969 y 1978. Estos archivos se encuentran en soportes que están actualmente obsoletos, por lo que la Cineteca de la Universidad de Chile trabajará con los materiales para restituir calidad de imagen y sonido, actualizando además de los soportes digitales que faciliten su acceso. Se espera que se tengan los primeros resultados entre 6 y 8 meses más. El convenio fue firmado por la decana de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Loreto Rebolledo, y el director ejecutivo de TVN, Alfredo Ramírez. Un material que tiene un valor incalculable, que nos va a permitir recordar, ¿cierto?, muchas cosas del pasado para entender lo que somos hoy y cómo podemos ir mejorando, ¿cierto?, y no repitiendo errores tal vez, o mejorando lo bueno. Y el hecho de que este convenio permita que esté a disposición tanto de la comunidad académica, investigadores, historiadores y TVN, por supuesto, va a permitir mostrar parte importante de nuestra historia. Y nos parecía tremendamente importante el contar con material que tenía Televisión Nacional de un periodo fundamental para la historia del país, que es que entre los años 69, finales de los 60, hasta casi finalizando los años 70. Bien, pues con esta buena noticia estamos terminando las informaciones. La invitación es que siga junto a nosotros. En TVN llega Todo por mi familia. Y en Canal 24 Horas, Vía Pública con Matías del Río. Que descansen. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.